Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Ya estamos dando comienzo a la clase. Seguimos con este alimento intelectual que tanto nos hace bien y sabemos que lo tenemos que seguir transmitiendo, ¿verdad? Porque lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, pues va muy relacionado. Ya vimos los videos al comienzo de esta clase, ¿verdad? La gestión de las emociones. Y bueno, pues les invitamos a seguirnos todavía aquí en Sintonía Natural, en las redes sociales, también en Instagram, para que podamos pues aprender más acerca de temas como en este caso las proteínas, ¿verdad? ¿Cómo importan las proteínas? ¿Será real de que las proteínas de la carne sean la única fuente que podemos obtener en algún momento proteínas? La carne en sí mismo no es la única fuente para obtener proteínas. Es en sí mismo cierto, uno de los macronutrientes, uno de los elementos esenciales para la estructura, para el funcionamiento y la regulación de los órganos y tejidos. Y bueno, es importante, pero en realidad existen otras fuentes, no solamente la carne. Y es que vamos a aprender durante esta semana lo que en realidad nos aporta la carne. Y si es real, científicamente que la carne, de la forma en que lo comemos como seres humanos, nos esté proveyendo de la proteína que dicen en algún momento nos está dando, ¿verdad? Se estima que al día nosotros necesitamos aproximadamente unos 0,8, menos de 1 gramo de proteína por cada kilo de nuestro peso. Así que usted vaya haciendo cuentas cuántos gramos de proteína pudiera requerir su cuerpo. Y para escoger tu fuente de proteína, pues hay que asegurarse de que ese aporte también se encuentren o los demás nutrimentos. En este caso, parte del contenido plasmático, pues son las vitaminas, ¿verdad? Los azúcares, las grasas, ¿verdad? Y qué tipo de grasas vamos a obtener y los minerales. Y bueno, tenemos varios ejemplos de proteínas. Unas fuentes podrían ser los frijoles, las lentejas, además de que estos tienen fibra y no poseen grasas saturadas. No solo es importante pensar en si un alimento tiene o no proteína, amigos, sino también el paquete de proteína que lleva, en este caso, un alimento, es decir, ¿qué otros nutrientes están dentro de ese alimento? ¿Será realmente importante para nosotros ver, por ejemplo, si la carne roja, la carne de res, la carne de cerdo, el cordero, la ternera, pues contienen realmente la proteína que pues nos dicen que tiene, ¿verdad? Y sobre todo evaluar si el costo-beneficio es el correcto, porque algunas de esas carnes que menciono pueden tener grasas saturadas. Así que también hay que ver los embutidos. Las carnes también se presentan a nuestra sociedad en forma de embutido. Carnes frías como el jamón, como la salchicha. Bueno, estos también contienen proteína, pero además muchas grasas saturadas y bastante sal. La carne de pollo, que tanto se habla respecto a los beneficios y lo útil de esas proteínas, bueno, pueden contener mucha sal, igualmente son el resultado de la producción, ¿verdad? En masa que puede contener muchos elementos que aparte del paquete de proteínas saludable que pueden tener, pues también pueden tener elementos dañinos que nuestro cuerpo no pueda eliminar tan fácilmente. Así que queremos durante esta semana sustentar varios estudios científicos que le sirvan a usted de aporte para que usted pueda tomar la mejor decisión, la mejor elección en cuanto a ese paquete de nutrimentos y que sea más entera, sobre todo porque yo creo, todos estamos de acuerdo seguramente, que lo más importante para todos es la salud. Por lo tanto, es esencial que nosotros sepamos escoger las fuentes o bien los paquetes de proteína saludable y alimentos que nos aporten esas proteínas, pero que no nos den grasas saturadas y que tengan alto contenido en sal. Porque hay carnes que usted conoce, ¿verdad?
que pueden tener mucha sal, incluso se conservan en sal para poder durar mucho tiempo sin la descomposición. La sal suele ser un buen conservante, ¿verdad? Sin embargo, vamos a explicar las consecuencias de una dieta alta en sal, ¿sí? Y qué puede pasarle a algunos pacientes que ya tienen algunas enfermedades previas que pueden desarrollar y que estas pueden agravarse por el consumo de esas carnes y no tanto por la carne, sino por el contenido de sal. Esta semana vamos a estar trabajando mucho en las consecuencias de comer carne o la carne procesada que tiene paquetes de proteína no saludables. Hay fuentes y hay fuertes evidencias de que el consumo de la carne roja y la carne roja procesada como los embutidos, incluso sabemos, se asocia con el riesgo de morir por enfermedades de las que incluso afectan nuestro corazón. Estas enfermedades llamadas cardiovasculares. Fíjense que varios estudios que se han realizado, incluso ya se han dado públicamente, demuestran que cada porción de carne roja procesada consumida al día, más o menos 43 gramos, equivaldrían a 2 trozos de tocino, y esto aumentaría en un 20% el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En el caso del consumo de la carne roja o blanca, tiene muchas consecuencias también en cuanto a la producción del mismo. Claro, esas se minimizan a la hora de la venta y claro, pues se habla de otras fuentes igualmente perjudiciales para el ambiente, pero hay que tomar como un punto también de comentario que pues obviamente el ambiente se ve afectado al producir la carne. La producción de forma intensiva pues no es saludable. Recuerden que todos quieren comer carne y en algún momento pues para obtener algo de esa carne de manera rápida y dar abasto a todas las personas pues se tiene que producir de una manera intensa. Y esta forma de producción pues no es saludable ni tampoco sustentable para la tierra por el uso incluso de antibióticos. Fíjense que esos animalitos hacinados tienen gran cantidad de antibióticos que desfavorecen su microbiota e incluso pues estos mismos antibióticos pueden generar resistencia en los consumidores a ciertos tipos de bacterias. En el caso de la Escherichia coli, la Helicobacter pylori, e incluso pueden afectar, ¿verdad? Que pues ya algunos pacientes requieran, cuando se enferman de ciertos tipos de bacterias, también de antibióticos más fuertes. Esto sin tomar en cuenta que estos animales tal vez reciban alimentos con gran cantidad de agroquímicos y que también puedan acelerar sus hormonas, que esto contribuye pues a la degradación también de los mantos acuíferos, los bosques, la biodiversidad y claramente nuestra salud. Por lo tanto, queremos durante esta semana compartir sugerencias para encontrar fuentes fidedignas de proteína que nos permitan realmente generar esos elementos que requerimos. ¿Y será acaso, como ya les he dicho y siempre me atrevo a decirles, que la carne, pero quiero sustentarlo, no es el elemento que se requiere, pues el cuerpo humano produce su propia proteína a partir de los aminoácidos? Vamos a ver qué es un aminoácido y por qué esos aminoácidos que nosotros podemos encontrar en otras fuentes que tal vez ni parecen que pudieran tener proteínas, pudieran proveernos esos aminoácidos. Tal es el caso como las hojas verdes, la espinaca, las acelgas, la lechuga y los germinados, que pueden promover que nuestro organismo produzca proteínas, porque hay que fundamentar correctamente este tema durante esta semana, porque el cuerpo humano es capaz de producir proteínas y no de requerirlas, como siempre se nos está informando. Así que pues vamos a tratar de que ustedes, personitas de buen corazón que nos acompañan, entiendan por qué es importante que reduzcan su consumo de carne, sobre todo por los puntos anteriores, ¿verdad? Sobre los agroquímicos, los antibióticos,
sobre todo si se produce a nivel masivo y usted no es capaz de producir sus propios animales o generarlos para consumo familiar. Así que hay que implementar en casa un día o más a la semana el que la carne no se coma. Y si decide consumirla, pues es mejor que sea producida por pequeños productores. Lamentablemente hay que decirlo, es así. Y no por el sistema de la agricultura de forma intensiva y desafortunadamente en ocasiones es más costoso. Pero si comes menos carne, en este caso, el costo se puede balancear. Y hay que tomar en cuenta que consumir carne de este tipo de animales va a ser, si bien no más nutritivo, va a ser más seguro que lo que nosotros estemos obteniendo de la carne, siendo de la carne algunos nutrientes no sean acompañados de ciertos elementos que generen en nosotros alguna resistencia, como por ejemplo a los antibióticos. Vamos a encontrar diferentes fuentes de proteína que se pueden ver claramente en los germinados de soya, en lentejas que también contienen proteína, fibra, grasa no saturadas. Vamos a ver cómo elementos se pueden incorporar a nuestra dieta como las semillas, el cacahuate, las almendras, los aguacates, que también tienen un alto porcentaje de proteína, minerales, vitaminas y buenas grasas, en los cuales pues invitamos a todos a que los agreguen a sus ensaladas, sopas y salsas para poder obtener fuentes de proteína, pero vamos a expandirnos más respecto a este tema. Y bueno, en este caso también podemos encontrar del mar muchos elementos que nos proveen esos aminoácidos, el pescado, el salmón, huevos, yogur, también serían otras opciones, ¿sí? Pero hay que buscar yogur natural, sin azúcar añadida, que pues contienen paquetes de proteína saludable y rápida absorción. Asimismo, vamos a conocer más acerca de esto y para empezar la clase, realmente después de esta introducción breve, pues hay que tomar en cuenta un tema muy importante. ¿En qué momento se desnaturalizan las proteínas? Bueno, cuando yo hablo de desnaturalización, ¿sí? Porque viene como una palabra en conjunto, ¿verdad? Como esta que más o menos nos indica, ¿verdad? Que las proteínas se separan. Bueno, la desnaturalización de las proteínas me estoy refiriendo al despliegue parcial o completo de una estructura que químicamente es tridimensional y es nativa de una proteína, lo que a menudo pues resulta en la pérdida, ¿verdad? De esa actividad pues biológica y estabilidad. Fíjense que este proceso puede ser inducido de diversas condiciones, incluso el estrés del animal o como cambios en el pH, que es el nivel de acidez que puede haber incluso en nuestros propios estómagos o en el medio en que se cocina. También tiene que ver la temperatura y las altas concentraciones de sal. Fíjense que la sal también conserva la carne precisamente por la desnaturalización o la separación de la proteína, que naturalmente en estados originales pues tendrían a generar la putrefacción y es algo muy válido el poder entender, ¿verdad? Que algunas proteínas empiezan a descomponerse desde el mismo momento que se le va la vida, ¿verdad? Se desvive el animal y en este caso pues se utilizan recursos, ¿verdad? Como la temperatura o la sal, como un elemento de conservación, pero hay que notar que durante estos procesos se desestabiliza, ¿verdad? Las condiciones proteicas que puede contener la carne, lo cual pues reduce significativamente el aporte supuestamente de proteínas que pudiéramos considerar tendría en algún momento, si es que lo tuviese, porque lo estoy poniendo en duda, y eso es real. La carne tuviera proteínas. ¿Cuántas cosas nosotros pudiéramos en algún momento poner de relevancia? Fíjense que refiriéndose a la manipulación e identificación de proteínas y refiriéndome al tema de la desnaturalización de estas proteínas, en efecto, hay un resultado neto en las alteraciones y en las propiedades biológicas y químicas y físicas de una proteína.
Es importante, amigo y amiga que o nos escuchas, que tú notes que en algún momento las carnes, cuando se empieza a ya a preparar, pues se vayan a manipular correctamente para que no se introduzcan artefactos que puedan afectar incluso pues la composición de las carnes. Si se permite que la proteína se degrade en algún momento, incluso parcialmente, puede pasar que pues todo lo que nosotros veamos de la carne no sea precisamente proteína, sino simplemente elementos de descomposición. Y a eso me refiero a que los métodos de conservación no son los idóneos. Fíjense que para poder mantener la carne, ¿sí?, en su estado de conservación, se tiene que tener una temperatura muy controlada. Se ha visto que las personas cuando compran la carne, por ejemplo, y eso hablando solamente del consumidor, cuando van a comprarla en los supermercados, en algún momento las personas pasan por esa zona de las tiendas, autoservicio, en donde se vende la carne al principio de las compras, cuando sus compras más o menos van a durar aproximadamente, a veces hasta una hora, hora y media, que se ha visto que una persona empieza a buscar todo lo que va a requerir de su despensa, y en ese tiempo en donde la carne ya no está en el refrigerador y está en su carrito, que es el que utilizan para desplazar y adquirir todos los elementos de la despensa que ustedes tienen o la merca, pues en ese proceso se empieza a dañar la proteína por un proceso de descomposición en donde las bacterias empiezan a proliferar y empiezan a añadirle sustancias lixiviadas, resultado de la descomposición de la materia natural, y que hay bacterias en cualquier animal que ha sido sacrificado y que van a aumentar su número de bacterias a partir del aumento de la temperatura. Muchas ocasiones todavía después del tiempo que se utiliza para comprar la carne, pues es el tiempo de desplazamiento de la tienda a su casa. Y si esta es directa o indirecta, porque en algún momento pueden hacer pues algunas paradas, ¿verdad?, hacia otros lugares, por ejemplo la escuela, que pues te lleva unos 20, 30 minutos y se va alargando hasta 3, 4 horas. Esto pues hace que la carne empiece a producir putrescina y cadaverina, que son sustancias lixiviadas, y que también, preciso, genera un incremento grande de bacterias. Y si es que requerimos nosotros la proteína de la carne, no requerimos las bacterias, que en algún momento al ingresar en nuestro cuerpo nos pueden enfermar y generar en algún momento deterioro. Y es que muchas personas ya precisan enfermedades estomacales previas, como úlceras, que pueden ser detonantes o elementos que van a empeorar con estas bacterias, que van a llevar ustedes a su casa, y que va a ser el resultado de otro error mayor, ¿verdad?, la contaminación cruzada, en donde los implementos de cocina, las tablas de picar o de conservación, no son solamente para la carne, sino también para las verduras o otro tipo de alimentos. Y estos pueden ocasionar que algunos alimentos puedan contaminarse de esas bacterias previos a su cocimiento, conservándolas en diferentes superficies y proliferando una infección, ¿verdad? Esto se le llama contaminación cruzada, y que está muy relacionada con algunos casos de incluso de tifoidea, de salmonela, que más que nada los alimentos cocidos no precisan una infección, pero sí la contaminación cruzada por el uso de estos elementos, no siempre para el uso de la carne, sino para otros tipos de elementos. A veces en la misma tabla en donde se picó, se separaron las partes del pollo o de la res para prepararlos para su respectivo guiso. En algún momento estos pues no son los mismos con los que se pica una ensalada, el jitomate, el cilantro, la cebolla, y que muchas de las salsas que se hacen en México pues son salsas en crudo. Y fíjense que un estudio que se realizó por una universidad respecto a las salsas en este caso
de los taqueros que estaban fuera de las estaciones del metro. Se supo que el 100% de las salsas de estas personas tenían bacterias que eran perjudiciales para los seres humanos. Fíjense, y no en la carne. En la carne no había problema, la carne no tenía elementos de infección. Entonces, de repente uno piensa, ¿qué es lo que nos enfermó cuando fuimos a comer la carne, verdad? La carne asada o los tacos árabes tan acostumbrados y tan mencionados por muchos, pues fue la salsa, porque ahí el taquero, pues él tenía la misma, pues en la misma tabla donde pica la carne, ¿sí? Y la hace taco, en esa posiblemente antes de usarla para eso, pues también se picó el cilantro ahí y agarró el mismo cuchillo con el que picó la carne cuando estaba cruda, ahora picó el cilantro y la cebolla y los tomates. Y eso, en realidad, fue lo que provocó que la persona se enfermara, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros queremos proteína porque queremos nutrirnos, y entonces la manipulación incorrecta nos atribuyó bacterias e infecciones. Muchas de ellas pueden ser graves, de carnes, no tienen buenos controles sanitarios y pueden poseer bacterias como la brucela. Tal es el caso que me ha tocado tener uno de los pacientes que en algún momento tuvo brucelosis, estuvo 3 meses en el hospital, porque como en la Ciudad de México no se tienen suficientes casos de brucela en humanos, en este caso pues les fue complicado entender la razón por la cual la persona tenía fiebre y el sistema nervioso central se encontraba afectado. Bueno, después de varios estudios y después de muchos ensayos que pudieron afectar más la salud del paciente, se descubrió que era la brucela. Muy probablemente, si no fue la carne, también fue el queso. Es muy común creer que la fuente de proteína pudiera ser el queso. Y nosotros pues agarramos el queso de esos quesos rancheros que nos venden, incluso los que fabrican el queso, ¿verdad? Y se ven muy ricos y en algún momento no falta que ahí mismo en la central de abastos pues te cortan el queso y te dicen pruébalo. Y tú muy inocentemente te metes el queso y este animal tenía, y no me refiero al animal, no, ¿verdad? Ya me revolví. Pero creo que sí me entiende, ¿verdad? Pero trato de no hablar en doble sentido en esta clase porque no me estoy refiriendo más que al animal que produjo la leche. Pudiera haber tenido en algún momento alguna bacteria y el otro animal pues se lo dio al otro animal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el caso es de que es un montón de animales aquí en conjunto y todos hicieron lo posible para enfermarse de brucelosis y luego uno no sabe, luego son de esas enfermedades que nadie sabe, pero todos se mueren, ¿verdad? Por alguna contaminación cruzada. Todo por comer los quesos y no asarlos antes de consumirlos. Esos, sobre todo, los quesos que en algún momento venden, esos rancherotes, que es el queso ranchero. Pues hay que tener cuidado precisamente con lo ranchero, porque no siempre los animales tienen cuidados o han sido tratados y pues no están tan limpios y ya han estado enfermos. Y ya es típico, ¿no? Ver ahí al ranchero, ¿verdad? Con su vaca que hace quesos de esa leche, pero la vaca casualmente está en los puros huesos, claro, sí le sacan leche, pero están bien flacas y uno dice, tal vez le falta comida, pero uno ve que sí le dan de comer y come bien, pero ¿qué le estará pasando a esa vaca que está en los puros huesos? Pero eso sí, sus 10 litros de leche están ahí para producir el quesito que nos vamos a comer. La vaca estaba enferma de brucela y tú te comiste un queso. ¿Y quién le pregunta al que produce queso si su vaca es gorda o su vaca es flaca? Pues no lo sé, pero hay que investigar, hay que tener cuidado con las proteínas, porque las proteínas a veces nos engañan, ¿verdad? Nos proveen enfermedades en lugar de beneficios, sobre todo en el transporte. Cuando la carne lleva ya 5 o 6 horas fuera del refrigerador y ya nosotros estamos comiendo pues un alimento putrefacto que claramente pues va a contaminar nuestra casita, nuestros utensilios de cocina con bacterias que nos van
afectar nuestra salud. Y luego andan buscando a los doctores que no le hallan, ¿sí? No le hallan, pero no dejan de comer tacos frente al metro o en la calle, ¿verdad? Y dicen, hay que echarle salsa como si la salsa matara a las bacterias porque están picosas. Y no sé si las bacterias tengan boca o si sienten que la salsa es de habanero o de chile de árbol, pero yo les aseguro que las bacterias siguen ahí y poco les importa que sea de habanero o de árbol y que no son tan desinfectantes, porque el chile no se ha descubierto, o al menos yo no lo sé, que sea un desinfectante para bacterias. Así que téngale cuidado a las salsas, esas que nos dan cuando nos venden algo de carne, sobre todo la de cerdo, cuando hacen las carnitas y te llevas y te ponen una bolsita, la salsa, y tú lo agarraste bien y dice, pero si estaba dentro de la bolsa, si el problema no es cómo la transportaron, sino cómo la hicieron. ¿Usted sabe cómo hicieron esa salsa? Si es de esas salsas cocidas o crudas, o esas que parecen que tienen aguacate, pero es tomate martajado y crudo. Y en ese momento, tú agregándole su cilandrito remojado con agua que agarraron, que posiblemente la agarraron de la fuente o de los baños de ahí, los baños públicos, en una cubeta, y le pasaron una mojadita del cilantro y luego lo pican y le echan cebolla. ¡Ah, qué rica! No, pues y luego, pues no sé si esos baños sean de aguas tratadas y entonces le estemos agregando popó a la proteína de nuestro cuerpo. Bueno, como tal, creo que aquí estamos viendo mucho acerca de la desnaturalización, pero no de la naturalización. Yo creo que estamos hablando de la manipulación correcta. Así que hay que checar que nuestros datos pues no se manipulen, ¿verdad? En este caso las carnes, de manera incorrecta. Así que la proteína se degrada incluso rápidamente, ¿verdad? A los 40 grados Celsius. Fíjense que aquí, introduciendo este punto muy grande, cuando la proteína empieza a desnaturalizarse, es también por el tiempo de transporte. Cuando el pH de una carne ha pasado a ácido, es porque la carne ya empezó a descomponerse. Entonces, cuando el pH se eleva en una carne en descomposición, ciertos agentes químicos aparecen en la estructura. La pérdida de la estructura da como resultado la pérdida de la función biológica asociada a esa proteína, ya sea enzimática, estructural o transportadora, entre otras. La estructura de la proteína es altamente sensible a los cambios, sobre todo la de la carne, ¿sí? Y en algún momento yo les he dicho, bueno, pues si ustedes creen que la proteína se mantiene después de los 40 grados Celsius, yo los invito a calentar su comal y poner por 5 minutos su mano ahí. No la quite aunque siente calor. Tenemos que comprobar si el calor puede mantener la proteína. ¿Y por qué digo que la proteína? Porque el cuerpo humano está hecho de proteína. Pero no lo invito a hacerlo porque va a salir muy mal el experimento. Posiblemente va a salir con una quemadota y va a decir, es que el doctor me dijo que pusiera mi mano en el comal y yo estaba haciendo una investigación para ver si con el calor las proteínas se mantienen. Es claro que cuando se cose algo se pierde la naturaleza original de esa proteína. Así que pues estamos viendo aquí varios aspectos, ¿verdad? En este caso, cómo las proteínas es sensible a los cambios, y en este caso la desestabilización de las proteínas por los puentes de hidrógeno que son esenciales, y por eso se desnaturaliza. ¿Qué es el hidrógeno? Pues el agua, carnal. Como dice carnal, es el agua, amigos. El agua, por eso cuando se cose la carne le sale vapor, y ese vapor que lleva el aroma que nos pega en las narices y que aparecemos como perritos cuando están cociendo la carne. Ay, ya se me antojó un taco de carnitas o de grasitas de puerco. ¿Ya les llegó el olor a las narices? Pues no se lo coma, porque, bueno, no vaya a ser que la salsa esté un poco contagiada. Así que vamos a ver 3 puntos.
Los factores de la desnaturalización de las proteínas son por el pH. El pH me refiero a la acidez que se produce en la misma descomposición. Muy probablemente muchas de las carnes que se compran no están conservadas en el mismo instante que se mueren. Pasan horas hasta llegar al sitio de conservación. Desde ese punto, más el tiempo que tú te tomas en llevarlos a tu casa, pues ya van 2 puntos. A menos de que te lleves una hielera, podrías tener menos riesgos. Porque yo no he visto personas que compren carne y se lleven una hielera en los centros comerciales. La gran mayoría de las personas compran la carne y no usan hielera. ¿Sí? Y eso es un punto claro. No estoy hablando mal de las industrias, estoy hablando de lo que hacemos nosotros, lo que hace la gente que lo mata. Y el tiempo que se tarda ahí colgado el animalote esperando a que le toque su tiempo para poderle cortar en los cachitos o en las piezas que a usted le parecen buenas, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo se tardará una persona a agarrar una pierna de res o una vaca entera, un toro entero? En partirlo y descuartizarlo. ¿Le parece bien unos 30 a una hora? 30 minutos y es velocísimo. Va a ser de sus descuartizadores, así como el descuartizador, ¿verdad? Ese asesino serial, ¿verdad? Pero pues no creo que sean así, ¿verdad? Algunos llevan su tiempo y unos 30 a una hora sí llevan. Más las hora y media que va a estar en el centro comercial, más una hora y media que vas a estar ahí con tu hijo, bueno, y en el sol, adentro de tu carro. Bueno, pues la temperatura es un factor que va a generar bacterias. Estas bacterias van a sostenerse por un procedimiento que genera el crecimiento bacteriano, se llama fase termófila, y que es el resultado de la descomposición de la materia. Así que va a haber bacterias, va a haber sustancias químicas como resultado de los metabolismos de las bacterias al comerse esa carne. Va a haber agentes reductores. Referente al pH, en el primer punto que hice claridad, quiero expresarles que los valores muy extremos de pH, o sea ácidos, ya sean medios o básicos, en este caso la proteína puede perder su configuración, esa configuración química tridimensional, y que es el resultado del exceso de iones de hidrógeno o hidroxilo, si son muy alcalinos, ¿no? En el medio, y eso desestabiliza la interacción de la proteína. Pero ¿cómo mantener el pH en una carne que está muerta? Un animal tiene control de pH en su cuerpo, pues está vivo y tiene elementos incluso que genera el cuerpo, como el bicarbonato, que el cuerpo del animal y el humano lo produce. Pero en el caso de los animales muertos, este puede cambiar rápidamente y no se puede controlar. Y esa es la razón por la que los seres humanos, cuando nos morimos, empezamos a oler más rico que antes, ¿no? ¿Verdad? Es más feo, ¿verdad? Y eso desestabiliza las interacciones de la proteína. Este cambio de patrón iónico produce la desnaturalización, o sea, se están separando los aminoácidos que forman una proteína y en tal, ¿no será que lo que estamos comiendo no es proteína, sino tejido necrótico? Y por cierto, hablando de tejido necrótico, muchas de las úlceras que tienen las personas estomacalmente son úlceras que ya tienen tejido necrótico, y bueno, con estas bacterias que ya están presentes en la carne y que están acostumbradas a comer carne, no encontrarán ahí en tu estómago los suficientes nutrientes para prosperar. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Entonces la desnaturalización por acidez puede ser reversible en algunos casos y en otros irreversibles. Pues no vas a hacer que una carne ya descompuesta se convierta en compuesta, ¿verdad? No vas a hacer como cuando le echas a los frijoles que ya están ácidos y le eches tantito bicarbonato y que agarren y te lo metes. Al final, no sé si está tan bien comer frijoles que ya estuvieron fermentados solamente porque le dejamos, o sea, ahí una cucharada de bicarbonato y luego aún así te los champes. Al final, ese alimento ya estaba en descomposición y posiblemente lo vaya a hacer continuamente. Ahora, después del tiempo que ya vimos que se tardan en comprar las cosas, en descuartizar el animal, y quién sabe cuánto tiempo se tardaron en meterlo al refrigerador estos cuates, no se han puesto a ver que la carne, aunque ya esté cocida, todavía sigue en ese cambio de pH. Y claro, en esa digestión que tenemos, ¿verdad? Esa digestión que es bien clara, bien rápida. Nosotros comemos
y defecamos rápido. No, algunos comen y defecan cada 3 días. Sí, en serio, fuera de broma. Hay algunas personas que si de por sí la carne se descompone a temperatura ambiente, nada más dejen una pierna de pollo, a más o menos déjenla a las 11 de la mañana y huélenla a las 4 de la tarde y ustedes me dicen a qué huele. Y si esto pues no es un patrón o una idea de qué tan descompuesto está. Y bueno, pues estamos viendo que en algún momento pues la carne sigue su proceso de descomposición. Incluso muchas personas no metemos el guiso al refrigerador y ¿qué pasa con el guiso? Se descompone. Y eso en horas, 3, 4 horas. Imagínate la temperatura del cuerpo humano de 37 grados Celsius. ¿Sí sabes cómo se sentiría la temperatura de 37 grados Celsius? Bueno, pues se sentiría como en la playa en verano. Una temperatura, bueno, sofocante. Pues es la temperatura del cuerpo humano de las personas que están deterioradas, porque una persona sana, y quiero atreverme a decirlo por este medio, normalmente no tiene 37 grados Celsius. La temperatura 37 grados Celsius es una temperatura en los humanos por resultado de comer carne. Es el resultado de la descomposición. Y aquí vemos un punto muy interesante, ¿sí? Y no estoy diciendo que la carne sea mala, sino que hay que cuidarla cómo la transportamos, cómo la comemos. Pero aquí estamos viendo también el punto, ¿verdad? Que la carne, si nosotros no poseemos la salud adecuada para consumirla y ya padecemos de por sí estreñimiento, pues esto va a generar un problema serio en la salud de las personas. ¿Por qué comer carne si de por sí no haces bien del baño? ¿Y cómo saber que una persona no hace bien del baño? Pues algunas personas creen que lo que está abultando abajo ese vientre, ¿verdad? Es grasita. Y déjenme decirles que en algunas ocasiones, algunos doctores han sacado del intestino de las personas 20 kilos de excremento. 20 kilos de excrementos. Imagina un pedazo de carne en descomposición en su cuerpo. ¿Qué sustancias químicas estarían enviando a nuestro torrente sanguíneo? Y si estas realmente validan el consumo de la misma. ¿Será útil comer la carne para una persona que ya padece una enfermedad de estreñimiento, de obesidad, ¿sí? Que tiene un problema de hipertensión, de insuficiencia renal? Bueno, pues cada uno de ustedes tendría que hacer un análisis, tendría que hacer una introspección, tendría que hacer una meditación, tendría que hacer un estudio, una valoración de su situación para ver si en realidad la carne le va a beneficiar tanto como usted cree. Porque cuando una persona ya está enferma y sobre todo no hace del baño, ya tiene una pancita, ¿sí? De varios centímetros, que abulta, bueno, pues ya indica que eso no está tan bien. Y es que la temperatura, como segundo punto de las circunstancias aquí descritas, pues vamos a entender que las proteínas empiezan a desestabilizarse. Y es real, a temperaturas mayores a 40 grados Celsius. ¿En cuántos grados Celsius cree que usted puede cocinar un bistec? ¿Me puede decir usted si un bistec se puede cocer con 40 grados de temperatura? Pues habitualmente no se logra con 40 grados, ¿sí? Cocerías un huevo, pero no un bistec. En este caso se calentaría el comal o el sartén más o menos a la temperatura de 380 grados Celsius. ¿Cuántos grados Celsius pasaron para que en algún momento sigamos creyendo que la carne que nos estamos comiendo tiene todavía proteínas? Evidentemente ya no tiene proteínas. Fíjense que los aumentos de temperatura pues se traducen en el aumento de los movimientos moleculares que afectan los puentes de hidrógeno. Esta es la razón por qué a los 40 grados Celsius ya no tiene proteína la carne. Y otros enlaces no covalentes, resultado en la pérdida de la estructura terciaria. Estos aumentos de temperatura conllevan a disminuir la velocidad de reacción si estamos hablando de enzimas, ¿sí? Entonces, en este caso, pues queremos que usted en algún momento entienda lo que sucede, ¿verdad? Es un punto muy interesante el entender, ¿verdad?, cómo la temperatura puede afectar las proteínas. Entonces, ¿las carnes tendrán proteínas? Bueno, si en algún momento a mí me preguntan, bueno, Doc, ¿tiene la carne proteínas?
Bueno, la pregunta está bien hecha, yo puedo decir que sí, pero creo que la pregunta que me quedarán a hacer ustedes sería, ¿cruda o cocida? Porque cocida, creo que por estos asuntos moleculares que afectan los puentes de hidrógeno y los enlaces no covalentes, pues resulta en la pérdida de la estructura terciaria de las proteínas. ¿Quién podría en algún momento decir lo contrario? Y bueno, en este punto queremos seguir respecto a esto, porque fíjense que las sustancias químicas, en este caso que se le agregan a los guisos para producir un guiso con carne, las sustancias polares, vamos a leer como la urea, en altas concentraciones afectan los puentes de hidrógeno también. Asimismo, las sustancias no polares pueden tener consecuencias similares. Los detergentes, a veces la gente lava la carne con detergentes. Esto puede desestabilizar la estructura proteica y sin embargo no es un proceso agresivo y mayormente son reversibles en este punto. Pues lavar la carne con detergente pues no es completamente bueno, pero tampoco es que se pierda todo, solamente es superficialmente las concentraciones de esos puentes de hidrógeno se perderían en el caso de que la persona haya lavado la carne con jabón. Tampoco estoy alentando a que lo hagan. Simplemente estoy diciendo que hay problemas en la proteína. Hay agentes reductores, en este caso el beta-mercaptoetanol, ¿sí? Es un agente químico de uso frecuente en laboratorio para desnaturalizar las proteínas. Y fíjense que se encarga, en este caso, de reducir los puentes de disulfuro entre los residuos del aminoácido, que es parte de los elementos que forman una proteína. Y puede desestabilizar la estructura terciaria o cuaternaria de la proteína. Otro agente reductor con funciones similares es el ditiotreitol o DTT, también así conocido, y además hay otros factores que contribuyen a la pérdida de la estructura nativa en las proteínas, que son los metales pesados en altas concentraciones y la radiación ultravioleta. Aquí también hay otros métodos hay otros elementos, ¿verdad? Que pues hay otros elementos que pueden generar daño, ¿verdad? La radiación, también cuando la carne ya está en un punto, ¿verdad? Pues puede generar ciertos efectos, ¿verdad? Cuando ya está muerta, bueno, la carne obviamente ya cuando se va a consumir ya no está en su estado original, pues puede generar esos problemas, ¿verdad? Pero bueno, queda claro que las temperaturas pueden generar efectos y que también hay sustancias químicas, ¿verdad? En este caso que pueden intervenir en la desnaturalización y que pueden desestabilizar la estructura proteica y que es un proceso agresivo, ¿verdad? El cocimiento, más aparte, en este caso, el tiempo que tarda en utilizarse, ¿verdad? En este caso, pues, vemos lo importante, ¿verdad? Que es conservar la carne y entender que la carne, pues, no es un elemento tan útil como creemos y que el cuerpo humano, lo que podemos sacar en esta clase es que el cuerpo humano puede producir a partir de los aminoácidos ciertas proteínas, ¿verdad? En este caso las puede producir y bueno, es algo importante a considerar. La desnaturalización de la carne pues es un proceso que ocurre durante la cocción, ¿verdad? Donde las proteínas pierden su estructura tridimensional nativa y este proceso puede mejorar en algún momento la digestión y la absorción, pero recordemos que la desnaturalización no garantiza la seguridad alimentaria, por lo cual en algún momento se tienen que cocer los alimentos. Bueno, a más profundidad vamos a adquirir esto el día de mañana. Vamos a hablar acerca de las proteínas, cómo ocurre, sus efectos en nuestra salud y por qué deberías prestar atención a este proceso de desnaturalización. Y bueno, tiene que ver mucho con la ingeniería de alimentos y cómo se está, ¿verdad?, provocando un cambio en la estructura de las proteínas, lo que ocasiona también es la alteración de la textura, el color del alimento y vamos a explicar qué tan benéfico y qué tan útil sería este proceso si es que lo requerimos. Queremos que usted, personita de buen corazón, tenga más clara la idea de lo que queremos y sobre todo basándonos en fuentes fiables que pues le permitan a usted entender si realmente la carne es un alimento natural y saludable para nosotros
o no lo es. Usted tiene la última palabra. Nos despedimos, les damos las gracias a todos ustedes por la presencia en esta clase.